Bienvenidos a su programa radial Mujeres Radiantes. Soy Sara Cruz. El día de hoy, por ser la última semana del mes, vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Recordemos que también es el día de consejería legal gratuita por la abogada Lady Campos. El tema de hoy le hemos llamado Derechos humanos y familia, una relación inseparable. La familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Biblia nos enseña que Dios estableció las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa y feliz. A Adán y Eva le nacieron hijos y así surgió la familia. A través de la familia, Dios quiere mostrar la comunidad que existe dentro de su naturaleza trina. Pero la familia ha sufrido muchos ataques desde hace mucho tiempo. Haremos un poco de historia. La Universidad Panamericana nos dice que la familia es clave para la comprensión y el funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la comunidad no solo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que les corresponde. La familia y los derechos humanos son dos instituciones íntimamente relacionadas. La familia, como institución natural que constituye una comunidad de vida en la cual se recibe la formación humana integral. La segunda, porque recoge las aspiraciones naturales de la humanidad y las plasma en la norma jurídica. Además, surgen de la propia naturaleza humana. La familia es la institución humana más antigua y constituye un elemento clave para la comprensión y el funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la comunidad no solo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que les corresponde. Definición de derechos humanos y familia. Los derechos humanos se definen como el conjunto de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales que pertenecen a toda persona por su condición de tal, y los estados deben respetarlos y garantizarlos por todos los medios democráticos y legales a su alcance. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e irrenunciables. Su fundamento reside en la dignidad humana y se asientan básicamente en dos pilares: igualdad y no discriminación. Según señalan los profesores e investigadores Carlos Herodes y Héctor Angélico. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha definido un amplio abanico de derechos humanos aceptados internacionalmente: derechos civiles, políticos o cívicos, económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles incluyen derecho a la vida, derecho a la libertad física y a sus garantías procesales, derecho a las libertades religiosas, derecho a la educación, derecho a la expresión y de reunión, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad y derecho a la inviolabilidad del domicilio. Los valores que buscan defender y proteger este tipo de derechos civiles, es decir, en lo relativo a las personas, los vínculos jurídicos entre ellos y con los bienes a nivel privado, se cultivan y desarrollan dentro del núcleo familiar. La familia no solo es la célula de la sociedad, sino el motor que permite su desarrollo armónico y funcionamiento. Luis Felipe Martín Borbolla, autor de este artículo y profesor titular de las áreas de empresa, familia y factor humano, habla acerca de los derechos políticos o cívicos, que son el derecho a la nacionalidad y el derecho a la participación en la vida cívica del país. Como consecuencia de no respetar el derecho a participar en la vida cívica del país, naciones como China sufren una grave fuga de cerebros de los más de 170,000 estudiantes e investigadores chinos que han marchado al extranjero desde 1978. Solo la tercera parte ha regresado a su país. Esa es la razón por la cual el gobierno chino ha emprendido una campaña para atraer a los intelectuales que están fuera, especialmente en Estados Unidos.
Beijing promete una subida de salarios y mejores viviendas. Además, el gobierno publicó recientemente una declaración dirigida a los disidentes exiliados, en la que afirmaba que volverá a acogerlos, siempre que cesen en sus actividades contra el régimen. Los destinatarios del mensaje no confían en tales promesas. No olvidan el caso de Shen Tong, uno de los dirigentes de la revuelta estudiantil de Tiananmen, quien huyó a Estados Unidos después de la matanza de más de 5.000 muertos en 1989 en la plaza y decidió regresar a Beijing el 1 de julio de 1991. Pudo moverse libremente durante unos días, hasta que fue detenido sin que el régimen diera explicaciones. Se piensa que el motivo fue que Shen Tong estaba intentando crear una organización a favor de los derechos humanos. La familia juega un papel toral en la participación cívica del país, ya que es su propia órbita donde se enseñan y se aprenden las virtudes más elementales de la convivencia y el respeto. La palabra de Dios es suficiente para esto. Entre los derechos económicos se incluyen el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria y el derecho a un nivel de vida adecuado. En un artículo que publicará la revista Newsweek en su edición del lunes de la segunda semana de mayo de 1997, se señala que en el mundo hay 400 multimillonarios con más riquezas que la mitad de la población mundial junta. También nos habla de 500 millones de personas que sufren hambre y malnutrición. Así es como estábamos cerrando al final del siglo XX, pero en vez de mejorar la situación se ha agudizado. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado. El mismo Hiddes, en su libro Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, señala los desequilibrios económicos del mundo actual e indica la importancia de rescatar temas como la tradición y la familia para enfrentar las desventajas de la supuesta mundialización de los sistemas financieros. Entre los derechos humanos y familia están el derecho al trabajo y a su libre elección, el derecho a la seguridad social y a la alimentación, y el derecho a la protección social en casos de necesidad, seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad e infancia. Hechos que hacen patente la fragilidad de la protección de estos derechos sociales son los actos terroristas en territorio estadounidense, que se han incrementado un 200% en los últimos 10 años, antes del gran golpe que supuso el ataque al World Trade Center del 11 de septiembre del 2001. Algunos ejemplos de estos actos terroristas son los siguientes. El viernes 26 de febrero de 1993, a las 12 horas, una bomba explotó en el estacionamiento subterráneo de las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York. La explosión dejó 6 muertos, más de 1,000 heridos y dañados por $500 millones. El 19 de abril de 1995 se dio el peor ataque terrorista hasta ese momento en la historia de Estados Unidos. En Oklahoma, enfrente de un edificio federal, un coche bomba ocasionó la muerte de más de 180 personas. 2 años después de la masacre de Waco, Texas, que sucedió el 19 de abril de 1993. Durante 18 meses, 32 iglesias pertenecientes a congregaciones religiosas de la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos fueron incendiadas durante la administración del presidente Bill Clinton. Es una constante que se presenta entre los grupos terroristas. La mayoría de sus miembros han sido educados en el odio y proceden de familias rotas o desintegradas. La importancia de entender la sociedad civil como comunidad de familias. Entre los derechos culturales se encuentran el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad y el derecho a la educación. Las grandes capitales del mundo se han convertido en ciudades multiculturales
en las cuales la diversidad no va acompañada necesariamente de aceptación e inclusión. Es aquí donde la familia ocupa un lugar crucial al momento de generar identidad y pertenencia al grupo para no difuminarse en la masa. El conflicto parece ser inherente a la relación entre grupos étnicos, entendidos como aquellos que poseen un ámbito de cultura autónoma a partir del cual definen su identidad. Mantienen una continuidad histórica porque se reducen biológicamente y tienen un patrimonio cultural heredado que el grupo reproduce y reproduce. Pero el conflicto, más que ser suscitado por el inmigrante, está en la sociedad como una constante. El modernismo, pese a todos sus adelantos tecnológicos, no avanzó en lo humano. Por el contrario, está teñido de sangre. No termina una guerra cuando ya comienza otra porque hay que mantener la industria de la guerra. Los hombres destruimos lo que con esfuerzo construimos. Todavía no hemos aprendido a preservar las culturas paralelas junto a la autóctona, sin que ello implique generar guetos. Todavía no hemos aprendido a convivir más con lo que nos une que con lo que nos separa. Como elemento natural y fundamental de la sociedad, a la familia debe concedérsele la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Por lo tanto, la familia y sus miembros tienen derecho a un nivel de vida adecuado, y para ello debe haber condiciones de existencia dignas en los aspectos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Tenemos que fomentar esta protección. Después de Dios, nada es más importante que la familia y su protección. Defendamos a la familia a la manera de Dios. Cuida la familia que Dios te dio. La familia, Dios nos las ha confiado. Para terminar, las enseñanzas de Pablo a menudo hablan acerca de las relaciones familiares. El consejo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación en el Señor. Efesios 6, 1, 4. Con esto terminamos el programa radial de hoy. Esperamos que cada uno de los que nos siguen en las redes y en este programa podamos atesorar que los derechos humanos y la familia siempre van a ser y llevar una relación inseparable. Tengamos una familia conforme al corazón de Dios. Hasta pronto, que tengan una excelente semana. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.